Bueno, pues vamos con la última ponencia de la mañana, antes del descanso para comer. Y vamos a tener el placer de contar con Antonio Urbina, que es profesor de la Universidad Politécnica de Cartagena, coordinador del máster y doctorado en energías renovables, y actualmente compagina esta actividad con el trabajo en la Asamblea como diputado de Podemos, donde recientemente ha conseguido que se apruebe una moción para que la región esté libre de fracking y una ley de autoconsumo con energías renovables con balance neto. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, aunque hay un poquito de retraso y disculpar, hemos tenido que arreglar para poder adaptarnos luego al horario y bueno, por estar aquí un sábado ya casi a mediodía que tiene también bastante mérito. Yo lo que quería hoy hablar es sobre el siguiente paso de estas jornadas, una vez que esta mañana las charlas interesantes han planteado lo que es la evidencia ya de un cambio climático que está ocurriendo, cómo está impactando en la biodiversidad de la región de Murcia, y ahora las charlas de ahora hemos visto cómo impacta realmente en la salud humana, quizá el impacto más próximo y más preocupante que pueda haber. Yo igual creo que si se me oye no hace falta ir ahora, qué oportunidades, qué retos y oportunidades habría para que por un lado podamos abordar el problema del cambio climático y empezar a mitigarlo. Es decir, ya se han identificado las causas, también se conocen parte de las soluciones que puede haber, hace falta realmente una voluntad y un compromiso político para avanzar por ese camino. Esos horizontes que nos hablaban en las charlas de la mañana, pues realmente se concretan luego en acciones políticas que derivan en un desarrollo tecnológico de determinadas opciones frente a otras. Eso es lo que yo voy a intentar explicar muy brevemente. Suelo poner siempre esta imagen porque me gusta bastante. Muy ilustrativa, es un montaje por satélite de la imagen del planeta durante la noche. Y lo que vemos es, por un lado, que la emisión de luz de los países desarrollados, aun no teniendo la mayoría de la población, es muchísimo más abundante que en zonas mucho más pobladas, como por ejemplo toda la China y la India, donde se concentra ya casi la mitad de la población, o las zonas de América Latina y ya no digamos África, ¿no? Donde, por ejemplo, concentraciones tan importantes como Nigeria, con más de 100 millones de habitantes, pues emiten muchísimo menos que lo que sería el conjunto de España, Francia, que tendría el equivalente a esos 100 millones de habitantes, comparar una cosa con otra. Y la otra imagen que nos da esta foto es la cantidad de energía que desperdiciamos, porque para poder hacer esta foto fuera de la atmósfera tenemos que tirar mucha luz fuera de la atmósfera, es decir, luz que no se está utilizando. Esto se traduce luego en la desigual acceso a la electricidad y a la energía. Hoy en día hay una correlación muy clara entre energía y calidad de vida. Y vemos aquí que hay una cantidad todavía de población sin acceso a la electricidad. Y los planes que se hicieron a principios de siglo, extrapolados hacia el 2030, nos dicen que todavía en el 2030, a pesar de los esfuerzos tan grandes de electrificación que se han hecho, va a haber 1.400 millones de personas sin acceso a la electricidad todavía en el planeta. Con lo cual, tenemos que resolver un doble problema, y esto tiene mucho que ver con el tema de la justicia ecológica que se habla. Por un lado tenemos un problema que hay que reducir el consumo energético, pero por otro lado nos encontramos que incluso de aquí al 2030 todavía tenemos 1.400 millones de personas sin acceso a la electricidad. Bueno, eso, quizá la solución esté en esta curva de aquí. Esta curva representa el índice de desarrollo humano, que la gente que trabaja en cooperación conoce bien. Es una amalgama de distintos índices de malnutrición infantil, mortalidad, acceso, analfabetismo, toda una serie de indicadores que ponen una cifra que va entre 0 y 1, que dice la calidad del desarrollo que tenemos. 1 sería el máximo y 0 un valor muy malo. Y en el otro eje tenemos el consumo de energía por habitante. Y cada punto representa un país. La mayoría de los países africanos, América Latina, están en esta zona de aquí. Es decir, con un muy bajo consumo de energía per cápita, pero al mismo tiempo índices de desarrollo humano bastante bajos. Cuando vamos colocando todo el resto de países, se colocan en este plano orientados de esta manera, siguiendo esta curva.
Y esto no es aleatorio, es decir, cualquier país podría haber caído en cualquier sitio. No, parece que hay un comportamiento que nos viene a decir dos cosas importantes. La primera, que hay que trepar por esta curva. O sea, hay que trepar para tener un índice de desarrollo en torno a 0,8, 0,85. España está en torno al 0,82, para que os hagáis una idea del nivel. El país más desarrollado del mundo son los países nórdicos, 0,87, 0,88. Significa que el acceso a unos primeros kilovatios hora o gigajulios, que es la unidad que ponen aquí, es menos desconocida, pero digamos unos pocos kilovatios hora por habitante y año, hace que se suba muy rápido en la calidad de vida. Alcanzado un cierto límite, es decir, se puede alcanzar casi un nivel de vida de país perfectamente desarrollado con en torno a 100. Y de 100 a 400, pues resulta que es consumo superfluo. ¿Qué mensaje dice esto? Que perfectamente se puede retroceder por esta línea hacia acá, dividiendo por 4 el consumo energético de los países más desarrollados por habitante, es decir, que sin sacrificar calidad de vida se puede ir a una calidad de vida con la cuarta parte de la energía consumida, pero lo que es irrenunciable es que los países que no tienen acceso al mínimo necesario tengan acceso a esa energía para poder subir al menos hasta aquí. Es decir, que hay un problema de cambio climático, un problema de necesidad de recorte de energía, pero sobre todo un problema de reparto de energía, aunque este concepto suene un poco quizá novedoso. Hay un problema de justicia ecológica. Yo no me voy a alargar porque esta mañana el desarrollo y la descripción del cambio climático lo han hecho. Yo os recomiendo, estos ahora mismo son como la Biblia científica de la evidencia del cambio climático, de cómo mitigarlo y de cómo adaptarse. Son los informes del panel del IPCC, que es más de 1.200 científicos trabajando y llegando a consensos científicos que se manifiestan en estos informes, que son gratuitos y se pueden descargar de internet, donde ya se hace la física del cambio climático, es decir, la evidencia de la causa humana debido sobre todo a la revolución industrial y a la emisión de gases de efecto invernadero. Luego, la vulnerabilidad de las regiones, analizado país por país y cómo hay que adaptarse para ello. Y por último, las herramientas que tenemos para mitigar el cambio climático. Cómo evitar llegar a un cambio climático que tiene una barrera, que es los famosos 2 grados centígrados de calentamiento, más allá de la cual las probabilidades de ir a un cambio bastante descontrolado y catastrófico son grandes. Todo esto, como bien decían esta mañana, es cuestión de probabilidades. Yo también me quiero centrar en la parte, digamos, de oportunidades científicas, tecnológicas y económicas, ¿no? Y en ese sentido hay que tener, junto a los 3 informes anteriores, el otro documento clave es el informe, el Stern. El informe Stern, esto es Nicholas Stern, un científico de la London School of Economics, un economista de la energía, que por encargo del gobierno británico, gobierno conservador, le hace un encargo del impacto económico del cambio climático. La principal conclusión de este informe es que los beneficios de una acción fuerte y temprana para controlar el cambio climático son mucho mayores que los costes que tendríamos de pérdidas económicas por el hecho de no hacerlo. Y se estima en torno al 1,5% del PIB el esfuerzo que conviene hacer hacia una transición energética. Es una cifra importante, pero que ese coste de inversión va a ser un gasto menor que el gasto que va a suponer no hacer nada. Y por último, los 2 quizá más impactantes informes que ha habido en el año 2015, muy oportunos, de cara a la cumbre de París que empieza el lunes que viene, es un artículo que dice que si nos creemos los 2 grados centígrados de calentamiento global, tenemos que dejar sin explotar, al menos hasta el año 2050, los científicos en eso son prudentes, dicen con una alta probabilidad, si queremos evitar el 2 grados centígrados, tenemos que dejar sin consumir el 80% del carbón, el 50% del gas y el 30% del petróleo conocido. Esas son las cifras que son compatibles con mantener 2 grados centígrados. Y son reservas probadas. Y hasta 2050. Después dicen, bueno, ya se reevaluará, a ver qué tecnologías hay, si ha entrado la fusión nuclear o no, todo eso. Pero esto es hoy en día una cosa muy clara. Y la otra es que cuando se van a zonas, por ejemplo, ha sido de mucho impacto este artículo, que dice que si todo sigue como hasta ahora, y seguimos emitiendo como hasta ahora, hay una muy alta probabilidad de que el nivel del mar suba 3 metros en un siglo. O sea, de aquí al año
en 2115 habrá subido 3 metros el nivel del mar. Y si seguimos sin hacer nada, durante ese milenio irá subiendo hasta un total de 58 metros, que es lo que provocaría el deshielo completo de la Antártida, que es algo que si seguimos quemando el petróleo al ritmo que vamos, conseguiremos hacer. Los límites de emisiones son en torno a 1000 gigatoneladas, y esto lo marca en torno a 600, 800, es decir, que ambos se refuerzan mutuamente, ¿no? Ya ha habido antecedentes de éxitos en acuerdos internacionales que abordan problemas complejos y problemas que tienen que ser transversales a todos los países. Teniendo un alcance mucho más limitado y siendo un reto de menor impacto, ya ha habido una historia de éxito, que fue el Protocolo de Montreal de la protección de la capa de ozono. Se ha implementado, hoy en día lo han firmado la mayor parte de los países productores, 191 países ya en 2007 habían firmado esto, se ha dejado de producir los CFCs y la capa de ozono se está restaurando. Es algo mucho más limitado y solo afecta a un sector industrial. Es decir, el reto que tenemos por delante con la cumbre de París es mucho mayor que este, pero ha habido casos de éxito. El recorrido empieza en un hito, que es el Protocolo de Kioto. No se ha hablado hasta ahora del Protocolo de Kioto, pero ha sido hasta la fecha el intento más serio de controlar las emisiones de CO2. Esas emisiones, el objetivo es reducirlas en un 5% respecto al año 90. Y este tratado entró en vigor cuando lo firmaron 55 países que representaban el 55% del total de emisiones. ¿Por qué 55? No me preguntéis a mí. Es de esas cosas que les encanta a los grandes organizadores de conferencias coger cifras mágicas, y al menos había que firmar 55 países que representaran el 55%. Aunque Estados Unidos se quedó fuera, el hecho de que la antigua Unión Soviética, en aquel momento, en un periodo de crisis muy grande, decidiera finalmente sumarse, permitió superar esta barrera y que se implementara el Protocolo de Kioto, que tuvo un periodo de ejecución entre el año 2008 y el 2012, durante el cual la Unión Europea, que tenía que globalmente reducir hasta un 8% sus emisiones de efecto invernadero, nos repartimos entre nosotros, entre los países europeos, los límites. Unos países asumieron grandes recortes y otros países se les permitía crecer todavía en sus emisiones. España era de los países a los que se les dejaba crecer. ¿Vale? Cuando el Protocolo de Kioto, después de firmarlo en el 97, va a entrar en vigor en el 2008, la situación de base era esta. Es decir, España se había disparado. El peor país europeo en términos de emisiones, cuando ya se había firmado el Protocolo de Kioto. Es decir, en el periodo de preparación hacia el cumplimiento ya nos habíamos pasado un 49, y eso que nos dejaban superar el 15. ¿Vale? Aquí ves un poco los compromisos que asumió cada país, algunos de ellos valientes, como el Reino Unido o como Alemania, que no solo cumplieron lo que les obligaba el tratado, sino que en algunos casos doblaron antes de empezar a cumplir el tratado esos porcentajes, ¿no? El caso español es para analizar. Fijaros, esta es la línea desde el año 90, la línea, esta sería el referente, esta línea azul, y a España se le dejaba aumentar hasta aquí. La crisis se dispara, vamos aumentando las emisiones enormemente hasta el momento de la crisis. Y esta bajada no se debe a una eficiente y activa política de reducción de emisiones, no, se debe simplemente al impacto de la crisis económica en España y el impacto en el sector de la construcción, que es de los sectores más intensivos en CO2, por la fabricación del cemento, sobre todo, y de toda la industria de la construcción. Con lo que mejor se correlaciona lo que ha pasado en España no es con una política activa por las renovables, sino con la curva del paro. Fijaros, estas son las emisiones de CO2, ¿vale? Y esta es la curva del paro en ese mismo tiempo. Es decir, lo que vemos es que el impacto de la crisis, medido en términos de desempleo, es lo que también, bajando la demanda de energía, permite a España no cumplir el Protocolo de Kioto, porque al final nos pasamos, pero no pasarnos en el 60%, que es lo que íbamos, sino bajarlo a una superación de unos pocos puntos. Aun y todo, España ha tenido que pagar 700 millones de euros de multa por no haber cumplido ese 15% que nos dejaban crecer. Hemos crecido demasiado. Desde Kioto se empieza a preparar el Kioto 2. El Kioto 2 con la ambición de englobar a muchos más países y que tuviera un impacto
más importante que el protocolo de Kioto en la reducción de emisiones. Todo este es el engranaje de conferencias y cumbres que van dando lugar a preparar lo que empieza dentro de 3 días. Es decir, la cumbre de París, hay muchas expectativas puestas en ella. Yo espero que dé más resultados de los que hoy en día se esperan, porque lamentablemente luego en el coloquio podríamos analizar las cosas puntuales que se están poniendo encima de la mesa a 3 días del comienzo, pero fijaros, es muy importante. Lo que hay que destacar de la cumbre de París es que es una cumbre de jefes de Estado, es decir, que si se aprueba va a ser un tratado de obligado cumplimiento. Y la ventaja que tiene la cumbre de París es que por primera vez todos los países han declarado la voluntad de firmar el protocolo, el acuerdo que salga de ahí. Tanto Estados Unidos como gran país contaminante, pero también es muy importante China y la India. China ahora mismo contribuye es ya el primer país en emisiones. Lo que pasa es que si vemos el histórico y si vemos la cifra de emisiones por habitante, está muy por detrás. Es decir, China voluntariamente declara que se quiere sumar y eso es algo importante. Si hablamos de nuevo de justicia ecológica, habría que calcular cuántas emisiones han emitido ya los países y en función de eso calcular lo que tendrían que recortar. Porque China todavía tendría que emitir mucho más para llegar al mismo nivel de cifras de emisión por habitante que las que tiene ahora mismo cualquier país europeo. Porque llevamos emitiendo 150 años. China ha empezado a emitir realmente de manera fuerte desde los años 70. Eso lo dejo encima de la mesa como parte del posible debate. Europa, ¿qué lleva a la cumbre de París Europa? ¿Qué compromisos nos obligan a los europeos o declaramos los europeos que queremos cumplir? El famoso paquete 20-20-20, que eso es fácil de recordar. De nuevo, cifras mágicas de estas que le gustan, ¿no? 20%, en el año 2020, 20% de emisiones reducción respecto al año 90. Esto es importante, porque la cumbre de París habla de respecto al año 2005. Respecto al año 90 sería un compromiso más fuerte. Aunque en el caso europeo no tanto, porque globalmente hemos reducido, es decir, eso encierra trampa. Para Europa, asumir las del 2005, a nivel regional, supone un compromiso más duro que esto, aunque aparentemente no lo sé. Incluir el porcentaje de consumo de energía de origen renovable hasta el 20% del total. Y aquí hay que decir que esto es energía primaria, porque en el sistema eléctrico es más fácil alcanzar estos objetivos. Pero en energía primaria, que incluye transporte, por ejemplo, que es un contribuyente muy importante, también hay que meter 20%. Y luego un 20% por ahorro, por no consumir. Este es el paquete europeo y luego lo extrapolan hacia el año 2030. Se quiere que la cumbre de París por lo menos sea capaz de regular y poner máximos de emisiones en torno al año 2030 a nivel mundial, que supondría 40% de reducción de emisiones a nivel europeo en el 2030 y un 27% de renovable con un 27% de eficiencia. ¿Por qué 27 y no 30, que es la cifra mágica? Pues porque los lobbies de las eléctricas tiraron mucho para abajo. Y esta cifra es las que podrían retocarse en París. Hay todo el movimiento ecologista dice que esto tenía que ser en torno al 37-40, se está pidiendo. ¿Vale? A ver en qué queda. Y transiciones energéticas ha habido. Es decir, parece que estamos ante un reto imposible de cumplir. Pues no, las ha habido y se han producido de manera relativamente suave respecto a otras crisis de origen financiero. Es decir, las crisis que ha habido no las ha provocado un cambio de transición energética, las ha provocado normalmente problemas de ciclos económicos del capitalismo. Pero hemos visto que ha habido transiciones energéticas que, por ejemplo, en el año 1850 el 80% del combustible era leña de bosque, o sea, cortar árboles, con un 20% de un extraño material que se sacaba de las minas y que ardía casi tan bien como la leña. Bueno, pues en menos de 50 años se produce una inversión absoluta en el combustible de referencia. La leña pasa a ser el 20% y el carbón el 80%. Y ahora estamos en un periodo de diversificación. ¿Vale? Estas cifras son cifras relativas, es en tanto por ciento, lo cual quiere decir que aunque veamos que el carbón ha bajado en porcentaje, pero en cifras absolutas está por encima de lo que se consumía en el año 1900. Lo que pasa es que nuestro porcentaje de combustible en carbón ahora mismo es el 20%. El gas es un combustible moderno y ahora mismo tenemos a nivel mundial 20%, el petróleo en torno al 40% y el nuclear en torno al 15% a nivel mundial.
hay una diversificación energética. Es decir, que a partir de esta diversificación podemos avanzar hacia una mayor penetración de renovables y una reducción de combustibles fósiles, que es lo que nos dicen los estudios que hay que hacer para el cambio climático. Y se podrá hacer de manera poco traumática. Ya lo está haciendo Europa. A nivel mundial, 16% de renovables en el año 2012, repartidas con biomasa, que es una renovable, pero también hay que tener en cuenta que la biomasa incluye leña en países en vías de desarrollo, que cuenta como biomasa tradicional, si le pone este lenguaje así más técnico, frente a biomasa moderna, pero las nuevas tecnologías de renovables todavía son un porcentaje pequeño. Es decir, que hay un potencial enorme para crecer en este volumen. A nivel 16% a nivel mundial, pues hay una capacidad muy grande para crecer. ¿Qué es lo que ha crecido más en la última década? Fijaros, las renovables. Es decir, ya está habiendo una transición energética. Las renovables son las que más han crecido en los últimos 10 años, seguidos sobre todo de todas estas menos la hidráulica, esta es la suma, eólica es la que más, biomasa ha crecido y la solar fotovoltaica que crece mucho entre el 2008 y el 2011 a nivel mundial. Es decir, el caso español fue un crecimiento importante, pero no era anómalo, era importante pero siguiendo la tendencia europea. ¿Vale? De tal manera que si ahora extrapolamos hacia lo que serán consumos de aquí hacia adelante, pues vemos que va a haber una demanda muy grande de renovables. El problema es que la demanda de gas y de carbón sigue siendo grande, entonces se trata de que parte de esta demanda que hay aquí se incremente aún más, porque esta es la tendencia habitual, a costa de reducir por aquí y por aquí. Es interesante que al final estas cifras significan que las renovables van a superar al petróleo y solo tendríamos por delante el gas y el carbón, de una situación actual que es diferente. Esto es la tendencia actual. Esta tendencia todavía se podría incrementar. Se puede hacer ese incremento con inversiones en torno al 1%, 1,5% del PIB, como dicen informes técnicos. Eso ya está pasando. Hacia el año 2035, estos serán los grandes demandantes de energía. Como veis, China es el gran actor en la geopolítica de la energía a partir de ahora. Todo lo que haga China, todo el mundo mira lo que va a hacer China. Y China, por supuesto, es una gran potencia ahora mismo que tiene que proteger su seguridad energética. Por lo tanto, incorporar a China a la Cumbre de París es claro. Pero fijaros, China consumirá ella sola más energía que la suma de Estados Unidos y Europa en el año 2035, que es dentro de 20 años. ¿Vale? Esto marca la tendencia, Pero la tendencia hay que ser positivos. Fijaros, lo que se ha instalado de fuentes renovables se prevé del año 2011 al 2035. Aquí está puesto uno encima de otro, Europa, Japón y Estados Unidos, la suma de ellos. Las columnas son equivalentes, para que veáis, la Unión Europea aquí, Estados Unidos y Japón, llega en torno a 1800. Si esos mismos 1800 los vemos en tipo de tecnología, vemos que la eólica es la que más se ha instalado, seguido de la fotovoltaica, luego la hidráulica y el resto. Es decir, esta columna y esta representan lo mismo, solo que aquí vemos el tipo de tecnología y aquí vemos los países que lo han colocado. En la otra columna vemos que está India, Latinoamérica, los países del sureste asiático y África, todos juntos son esta columna de aquí, ¿vale? Esta ASEAN, África, Latinoamérica, India, y su reparto por tecnologías es esta. La hidráulica es aquí la que demanda. Bueno, pues China, ella sola, tiene previsto instalar tantas renovables como Europa, Japón y Estados Unidos juntos, o como el resto del mundo junto. Es decir, la columna del medio es solamente China. Y este es el reparto, vamos, esta columna y esta coinciden. China sola va a invertir en renovables tanto como Europa, Estados Unidos y Japón. Es decir, que esto es para tenerlo en mente, para que veamos cómo el paradigma de cómo está la situación geoeconómica hoy en día ha cambiado enormemente. Es decir, ahora mismo la renovable, China, que la tenemos como la imagen del país con mayor contaminación, y es un problema real, las ciudades chinas están contaminadas. China es el gran consumidor de carbón, pero el gobierno chino ve claro que por su propia supervivencia como potencia tiene que hacer esta transición energética. Bajando a España, y ya para ir también concluyendo un poco, bajando a España, en España se ha producido también una transformación energética que ya hemos ido viendo.
entre el año 90 y el 2012, que es lo que está representado hasta aquí, España ha vivido dos cosas. Una, la duplicación de su capacidad instalada. Hemos pasado de 42 gigavatios a 102 gigavatios de potencia instalada. Para que tengáis una idea, un gigavatio equivale más o menos a una central nuclear. Es decir, tenemos en España ahora mismo el equivalente en capacidad de potencia eléctrica de 100 centrales nucleares, cuando solamente hay 8 y pico. Es decir, que el resto de potencia se reparte, y el reparto también ha cambiado. Hemos pasado de, en el año 90, un sistema que, salvo la hidráulica, España, país de los pantanos, no se han construido muchos últimamente, suponía la hidráulica el 40%, y por lo tanto el mix era relativamente limpio, porque tenía un 40% de hidráulica, pero el resto era fósil y nuclear. No había nada de renovables en el año 90 en España, salvo la hidráulica. Hidráulica convencional de gran pantano y carbón, petróleo, fuel, que es una forma de quemar sucia el petróleo, y nuclear. Bien, esto se ha diversificado enormemente. Este es el mix ahora español. Destaca importante que el gas, el ciclo combinado, ahora mismo es la principal fuente, 25%, más o menos 25 gigavatios. Gas natural, las centrales de ciclo combinado. Sigue la eólica, 22%, es el segundo. ¿Vale? Tercero, sigue manteniéndose la hidráulica, ¿vale? Que la suma de gran hidráulica y pequeña sumaría en torno al 18 más este poquito de aquí, ¿vale? En torno al 20%. Sumaríamos la pequeña y la grande hidráulica, 20%. Este de aquí es la pequeña hidráulica, la más moderna, y esta es los antiguos pantanos, que ahora ya, como ha crecido, este 40 se queda en el 18. ¿Vale? Nuclear, no se ha instalado nada nuevo nuclear, al contrario, se ha cerrado alguna central, pero no se ha instalado no porque esté prohibido, esto es otro mito que hay que quitar. No hay moratoria nuclear ya, no se construyen centrales porque no son rentables. De hecho, Garoña, el gobierno antiguo, el que ahora caduca, intentó que se reabriera Garoña por todos los medios, y fueron las eléctricas las que dijeron que no, porque no les salía rentable abrir Garoña. Ahí está, 8%. Y el resto, las modernas renovables, donde la siguiente destaca la solar fotovoltaica con un 4%, 4 gigavatios, 4,3, y 2 la solar termoeléctrica. Aquí vemos cómo es el uso de esa potencia un día normal, una semana. Aquí tenemos una semana de agosto, y es ver cómo a lo largo de un día sube y baja, ¿vale? la cantidad de potencia que hay que poner en marcha. El problema de España es que ahora mismo está sobredimensionada la capacidad de generar energía, y eso provoca que tengan que ir entrando a rellenar toda esta demanda de energía con las distintas tecnologías. La que nunca se paga es la nuclear. No puedes apagar una central nuclear y volverla a encender, y como consume un combustible muy caro, siempre entra a la red eléctrica. Es decir, siempre que hay una nuclear en marcha, entra a la red eléctrica, tiene preferencia, y es esta parte de aquí. La rosa es la nuclear. Y es muy estable, veis que lo que se mete siempre es muy estable. En torno al 15% de la electricidad que consumimos en España es de origen nuclear. El otro 85% tiene otras fuentes. Es muy interesante que el conjunto de combustibles fósiles, que en esta gráfica está puesto aquí abajo, lo puse aquí abajo, se apilan una sobre otra, siendo gas, ciclo combinado, carbón, y por encima metemos las renovables, que son las más variables. Esta mancha amarilla es la fotovoltaica. La fotovoltaica cambia su inyección a la red a lo largo del día, pero fijaros, en los picos de demanda coincide con los picos que más fotovoltaica se produce. Es decir, que la fotovoltaica viene a cubrir el exceso de demanda sobre la base estable de 20 gigavatios. La eólica tiene una variabilidad menos predecible, pero esa variabilidad puede ser compensada con el uso o no de la hidráulica, porque la hidráulica es la más flexible. Dejas caer agua o no dejas caer. El hecho de parar una hidráulica no te hace perder dinero, nada más que los costes fijos, y es el colchón. Conjunto solar, eólica, hidráulica permite adaptar el perfil sobre la base estable de la nuclear. Es decir, que es mentira que no se pueda ir a un 100% de energía renovable. Podríamos crear una base estable y adaptarnos a los picos de demanda
con un triángulo perfectamente renovable en el sector eléctrico. El reto del transporte es aparte. Y este tipo de curvas lo demuestra en la práctica. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué no se hace esto? España hemos crecido en renovables muchísimo, y aquí está la curva de ascenso hasta el año 2012, donde hay un parón espectacular, tanto en la capacidad instalada, que como veis, viento, eólica y gas compiten entre ellas en el ascenso hasta ese 25% que decíamos cada uno. Esto es gigavatio instalado, como en España hay 100 gigavatios, esta cifra me sirve igual para gigavatios que para tanto por ciento. Hay 102 gigavatios, prácticamente sería igual. Y el fuel gas ha bajado, el gas convencional. Ha subido el ciclo combinado y ha bajado el fuel. Y en otra escala, fijaros, esto es 25 y esto es 4, esta es la fotovoltaica. Cuando acusan a la fotovoltaica de ser la culpable del déficit de tarifa y de haber hecho el perjuicio tan grande que ha hecho el sistema eléctrico, hay que decir que es falso. La fotovoltaica es 4 gigavatios. Lo que hay de eólica es 22 y lo que hay de ciclo combinado es 25. Lo que sí que hay capacidad instalada en exceso es el ciclo combinado, que no se tendría mucho de él que haber construido. ¿Y por qué? Porque el viento y la eólica y la fotovoltaica, una vez construida la fuente, el combustible es gratis, además de renovable. Y entonces entra al pool eléctrico antes que el ciclo combinado. ¿Y qué es lo que pasa? Que el ciclo combinado empezó a tener una rentabilidad bastante buena hasta el año 2006, 2007, 60% de capacity factor. Esto es una cosa técnica, pero esto lo tenéis que ver como un poco el grado de rentabilidad de la inversión, y a partir de aquí, gracias al crecimiento de la fotovoltaica, la eólica y las renovables, que permitían inyectar electricidad a coste cero de generación, por supuesto a un coste que es la amortización de la instalación, que ahora mismo compite con la red eléctrica en precio, está equilibrado, es decir, económicamente se llega a un balance. Desde que se llega al balance, el ciclo combinado va en picado. Y ahora mismo está en el 10%. Se usa el 10% de la capacidad instalada. Es decir, que tenemos el 90% del tiempo paradas las centrales de gas de ciclo combinado. Para el dueño de esas centrales es un grave problema económico, pero no para el país, para el dueño de esas centrales que no tenían que haber construido. Entonces, esta es la clave, desde mi punto de vista, de por qué a partir del año 2008 se intenta por todos los medios frenar el impulso de las renovables, para que esta curva vuelva a ascender. Lo curioso es que a pesar del parón de las renovables desde 2012, esta curva no asciende, porque viene la crisis y la demanda baja. Por lo cual estamos como en una especie de tormenta eléctrica ahora mismo de muy difícil solución. Para acabar, ¿qué es lo que hay en Murcia? En Murcia tenemos aquí la electricidad en la región de Murcia, lo que se consume en gigavatio hora año, esa es ya la energía consumida, que veis que por efecto de la crisis va bajando. Va bajando en 2012-13, todavía las estadísticas no están porque la red eléctrica cada vez es más opaca en dar los datos. Estos antes eran datos abiertos, transparentes, y desde el año 2013 hay que hacer verdaderos malabarismos para poder conseguir los datos, pero no ha variado mucho. Es decir, desde el año 2012 ni cambia el mix porque se bloquea la entrada de nuevas renovables y no se construyen más centrales de ciclo combinado, y el consumo se mantiene estable, es decir, no estamos saliendo de la crisis. Aunque la bajada de energía nos dice que estamos en crisis, no hay un incremento notable de consumo de energía en los últimos años. Y el reparto en Murcia, en cuanto a consumo, lo veis, lo tenemos aquí. El doméstico, muy importante, para calefacción y uso de electricidad de luz. Pero lo más importante es la eficiencia energética de edificios. Si tuviéramos edificios bien aislados, tenemos un potencial de ahorro muy importante. El siguiente, la industria. Y luego ya se reparte pues servicios, hostelería, etc. En cuanto al reparto por tecnología, fijaros, Murcia tenía en el año 2006 el 1,4% de renovable, de consumo energético renovable en Murcia. Y esto era los combustibles fósiles, de tal manera que si ponemos sobre el combustible lo que era de fósil y encima lo que era renovable, es decir, teníamos de renovable esta pequeñita brecha que va creciendo, va abriéndose, va abriéndose, va abriéndose. Y se va abriendo, indicando que el porcentaje de renovables crece, pero no crece realmente porque hagamos, que también se ha hecho una buena instalación de renovables en la región de Murcia, que es ahora mismo en el sistema eléctrico murciano el 20%, 20,7%. Desde el 2012, insisto, no se ha instalado nada más renovable, prácticamente, por el parón de las renovables, 20%. En España es el 48%, el porcentaje de renovables. Es decir, en Murcia estamos por debajo de la mitad nacional, teniendo la mayor irradiancia solar de toda España.
¿Por qué crece esto? ¿Es el resultado de una política activa de fomento de las renovables en la región de Murcia? No realmente. Entre el 2006 y el 2008 sí hay un incremento. Es el famoso periodo en el que los decretos de conexión a red con subvención permiten un impulso de la fotovoltaica en España y también se beneficia a Murcia. Pero a partir del 2009-2010 se queda parado. ¿Por qué aumenta el porcentaje? Porque al bajar el consumo eléctrico, la crisis del 2008 es espectacular, la bajada de demanda de energía, baja más la demanda de fósil que la demanda de renovable. La renovable que hay siempre entra y por lo tanto aparentemente su porcentaje crece, pero crece porque la demanda baja. ¿Vale? ¿En qué se concretaría la posibilidad de retomar de nuevo un camino de incremento de renovables en el mix de Murcia y en el mix de España en general? Pues crecería sobre todo en puestos de trabajo, en riqueza. Es decir, que cumplir la cumbre de París, lo que salga de la cumbre de París, ir a los objetivos de energías renovables en una región como Murcia, con la irradiancia solar que tenemos, que es la más elevada de toda Europa, donde un euro invertido en fotovoltaica, por ejemplo, te genera un 40% más de energía que el mismo euro invertido en Alemania, tenemos un gran potencial de generación de puestos de trabajo. Este es un estudio en el que la universidad nuestra participó también, que estimaba, solo por ejemplo para fotovoltaica, la cantidad de trabajos nuevos que se iban a requerir entre el año 2000 y el 2020. 187.500 nuevos empleos de potencial que se podían crear de graduados en máster y doctorado de energías renovables. Por cada puesto de alta capacitación hay que poner en torno a 10 de técnicos de instalación, mantenimiento, etc. Es decir, hay en torno a 2 millones potenciales de puestos de trabajo. En España se puede analizar, la Asociación de Empresas de Energías Renovables, en su informe del año 2013, estudia el empleo asociado a las energías renovables en España. Y se ven oscilaciones, y la oscilación más dura es a partir del 2012, cuando empieza a descender, pero en gran medida porque a partir del año 2012, a finales del 2011, realmente en otoño del 2011 ya hay un primer Real Decreto de recortes, ya del gobierno anterior al que va a caducar ahora, y en 2012 los primeros Reales Decretos son funestos. Y fijaros, la tendencia siempre ha sido creciente hasta el año 2011, 121.000 puestos de trabajo, cuando de repente empezamos a perder puestos de trabajo en renovables, cuando ya hemos hecho el esfuerzo con las subvenciones, cuando ya no haría falta más subvención, pero lo que hace falta es dejar que ya siga su camino y no ponerle barreras. Lo que se hace en 2012 es prohibir el desarrollo de las renovables, se le ponen barreras, se prohíbe la conexión, se aprueban reales decretos tarde, el último hace 2 semanas que va a quedar derogado en breve. Toda una serie de cosas que hizo que esta tendencia positiva se truncara y hayamos perdido puestos de trabajo en renovables en los últimos años, pero hay un potencial muy grande. Solamente en Murcia, la Asociación AREMUR de Empresas de Energías Renovables hace un estudio que instalando fotovoltaica en tejados, en naves industriales o de edificios sin ocupar terreno agrícola, habría un potencial para 2.500 empleos directos y otro tanto indirecto anuales de aquí al año 2020. Es decir, podríamos crear en torno a 6.000, de 6.000 a 7.000 puestos de trabajo, estimando por la baja, solo instalando fotovoltaica en tejados, en Murcia, que es la energía de referencia para Murcia. Porque eólica tenemos menos potencial, biomasa hay un potencial importante, pero la tecnología de implantación en el noroeste está todavía un poquito más atrasada, pero fotovoltaica, que hay un montón de empresas aguantando como pueden los 4 años de parón, algunas de ellas casi al borde de la suspensión de pagos, pero esperando de manera urgente un relanzar las energías renovables a partir del 2016. Estas empresas están listas para empezar a generar estos puestos de trabajo. Y esa es, digamos, la gran oportunidad que habría en creernos el tema del cambio climático y apostar por un nuevo modelo energético que nos va a costar un dinero. Esto hay que hacer una inversión. Pero como decía el informe Stern, el coste de no hacerlo va a ser mayor. Entonces tenemos un potencial económico, un potencial de creación de empleo, pero además un potencial de ir en la dirección correcta hacia una transición energética pues que nos permita, entre otras cosas, mantener un cambio climático controlado como mucho a 2 grados centígrados. Y nada más. Gracias por...
Yo tengo una pregunta rápida, si puede ser, que respecto a la primera parte de la presentación, en la que ha hablado muy optimistamente, por ejemplo, el protocolo de Montreal, y luego comparándola con las medidas de bajar un 80% del carbón, un 50% del gas, etcétera, yo por lo menos veo completamente incompatible por ejemplo, la mitad de las medidas del protocolo de Montreal desde el 93 se han empezado a implantar ahora, y algunas de ellas que son muy básicas, por ejemplo la sustitución de los balones altamente contaminantes, todavía ni se han terminado de implantar y son medidas bastante básicas. Yo creo que conseguir esos límites antes de 2050 es muy utópico, considero que es imposible. Bueno, eso es lo que dicen algunos lobbies de las eléctricas. Como es imposible, ¿para qué intentarlo? Yo creo que, evidentemente... Intentarlo sí, y hacerlo también. Pero el reto es... Sí, Montreal quizá es un ejemplo de algo que ha funcionado, pero es un ejemplo de algo mucho menos ambicioso que el reto al que nos enfrentamos, primero con el protocolo de Kioto y luego con la cumbre de París. Pero no es cierto que sea imposible. Realmente se puede, porque las proyecciones que hay hacia 1,52 grados, que ya van a tener impactos negativos, como hemos visto en la salud, ya lo están teniendo, pero ese 2 grados es una cifra que dicen que sería un cambio climático que algunos resultados podrían ser reversibles en ciertos ecosistemas, otros se verían deteriorados completamente, pero no entramos en una zona de peligro absoluto en el sentido de cosas que no podemos predecir, como por ejemplo que la corriente, la jet stream esta que hay de viento en el Atlántico Norte se cambiara, o el fenómeno del Niño se aumentara, que nos llevaría a situaciones ya complicadas. Claro, pero en muchos aspectos sería mejor que las medidas que ya están adaptándose se implantaran mucho antes, que no vayan con 20 años de retraso, que buscar nuevas medidas para que se pongan a otros 20 años más. Al final vamos a 40 años para tomar muchas medidas que algunas van a ser irreversibles cuando se estén tomando y cuando ya sean implantadas. Kioto hay que cerrarlo, o sea, se cerró en 2012 y está prorrogado y hay que seguir cumpliendo eso, pero París debe ir más allá de Kioto, debe ir más allá en cantidad, en velocidad de cumplimiento. Se habla de que los topes de emisiones se consigan, que el tope sea en el 2030, a partir de la cual globalmente empiecen a bajar. Para eso ya muchos países tienen que empezar a recortar ya, porque si no la inercia nos lleva. A China se le va a dejar seguir aumentando al menos hasta el 2030, a partir del momento que empiece a bajar. Entonces, si eso se consigue y la cifra de contaminación de CO2 en la atmósfera es 450 partes por millón, un poco la cifra mágica también que hay que controlar, se podrá limitar el cambio climático a 2 grados. El cambio climático, digamos, provocado por la revolución industrial. Luego van otras glaciaciones por detrás, pero ha habido estudios con el hielo de la Antártida que dicen que la situación climática de incremento exponencial en los últimos 150 años no se ha visto en la cumbre en la registros de temperatura que hay en los hielos de la Antártida, que es lo que ha permitido hacer el paleoclima más antiguo. Se ha extendido en estudios recientes a 1 millón de años atrás, es decir, 6 glaciaciones con sus periodos cálidos intermedios, y no se ha registrado nunca lo que está pasando ahora. Vale, muchísimas gracias. Yo quería hacerte una pregunta muy breve. Quería saber cómo está el tema de la fusión nuclear y cuál es tu postura al respecto de ella. Bueno, en tecnología nuclear hay dos muy diferentes. La fisión, que es la que quema uranio y genera productos radiactivos bastante peligrosos como residuo, que es romper átomos, que es la tecnología que hay ahora. De hecho es bastante antigua porque se desarrolla en los años 60 y no hay realmente grandes modificaciones en la tecnología. Y luego está la fusión nuclear, que consiste en fusionar átomos de hidrógeno para generar helio. Es también una reacción nuclear, pero completamente opuesta. También tiene sus problemas de radiación y otra serie de cosas, pero a priori podría ser una energía mucho más limpia que la fisión nuclear. Yo a priori lo veo como una opción tecnológica que conviene seguir estudiando y ensayando. Hay un enorme ensayo internacional que es el ITER, que es un proyecto internacional que se está construyendo en Francia, en Cadarache, que pretende demostrar que la tecnología es posible. Es decir, ya se ha generado fusión de manera artificial durante unos minutos y con un balance energético positivo.
El problema es que eso no se puede mantener en el tiempo. Entonces lo que se quiere es hacer un reactor demostrador que permita decir que esa tecnología es posible. Eso está en construcción. Parece que siempre se dice quedan 20 años. Y 20 años después se dicen quedan 20 años. O sea, es algo que todavía no se puede poner fecha. Ahora ha habido una estrategia que es cambiar hacia otro tipo de diseño de reactor a pequeña escala. Es como un poco las renovables. Todo lo que sea a pequeña escala parece que va a ser más prometedor para el futuro. Que es cambiar el diseño de un reactor de tipo tokamak, que es una cosa extraña, a uno que se llama estelarato, o confinamiento inercial también. Entonces están construyendo pequeños sistemas en Alemania y en Estados Unidos sobre todo, para demostrar que esa otra vía de la fusión también sería posible. O sea, hay como una competencia entre el gran reactor y los pequeños reactores. Eso sí que llega tarde. Es decir, si tenemos que esperar a eso, llega tarde. Por lo tanto, las renovables, que seguirán en el futuro, deben ser, desde mi punto de vista, el paréntesis. Las fósiles hay que empezar a reducirlas, pero urgentemente. La fusión todavía no se sabe cuándo va a llegar, pero sí tenemos ya una cosa que está ya aquí, que es rentable económicamente. Lo que hay que hacer es potenciarlo políticamente y forzar acuerdos que nos lleven a eso. Porque es una oportunidad tecnológica y económica. Y el tema de la fusión nuclear realmente es renovable, ¿no? ¿Se podría o no? O en parte sí. Bueno, en parte si tú no. consigues el hidrógeno no estás libre, tienes que partirlo, tienes que sacarlo del agua, eso también consume energía. Y luego yo creo que no agotaríamos toda el agua de los océanos. O sea, se puede considerar renovable, aunque estrictamente hablando no es renovable, porque es consumir algo concreto. Lo que es renovable es la energía solar, porque tenemos 4.500 millones de años de sol. Y la eólica proviene en última instancia de la solar. Los vientos por diferencia térmica y de presión generada indirectamente por la solar. Esa sí es renovable. La nuclear no es renovable, es un combustible tan fósil, o sea que hay que cavar el uranio, por supuesto, y tiene unos límites. La fusión tendría un horizonte muchísimo mayor, pero estrictamente hablando no es renovable. Vale, gracias. Quería plantearte un problema, porque tú te has centrado en la energía eléctrica y en el cambio, digamos, Sí, en los de ejemplos los finales, combustibles fósiles sí, a las renovables y bueno, toda la lucha política entre las grandes compañías eléctricas, los políticos y tal, para dónde se fijan, los calendarios, etc. Pero claro, en la otra pata, digamos, del cambio de modelo energético es el ahorro energético, porque claro, parte de la discusión consiste en decir las renovables no permiten garantizar el nivel de crecimiento económico, de consumo energético que tenemos hoy. Por tanto, que necesitamos un mix. Bueno, está bien que haya renovables, pero tiene que haber combustibles fósiles, tiene que haber energía nuclear, porque si no el sistema no puede seguir funcionando. Y esta es parte, digamos, del argumento para decir, bueno, está bien tener un porcentaje de renovables, pero porque claro, no basta y digamos que crezca el porcentaje renovable, sino también un cambio, digamos, de modelo productivo, de transporte, de distribución comercial, etcétera, para